En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas. Hoy les ofrecemos de nuevo una edición especial del programa debido a la crisis sanitaria, una edición a distancia con nuestros invitados a distancia. Semana a semana estamos decodificando todas las claves de esta crisis planetaria. Hemos hablado de la respuesta europea a la crisis, hemos hablado de Estados Unidos como epicentro, hemos hablado del mundo del post-coronavirus y esta semana nos centramos en Brasil, que parece confirmarse como el nuevo epicentro de la pandemia. Para ello contamos con varios invitados. Les paso a presentar. David Gomerzano es compañero de France 24, ex corresponsal en Brasil. Buenos días, David. Buenos días, Carlos. Contamos también con Paula Ramón, periodista de la agencia France Press en Brasil. Paula, buenos días. Buen día, Carlos. Contamos con la doctora Andresa de Sousa, directora del programa de estudios brasileños del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Andresa, buenos días. Buenos días. Y desde Río de Janeiro, el corresponsal de RFI, Marcos Moreno. Marcos, buenos días. Buenos días. Brasil, nuevo epicentro del coronavirus. Hoy aquí, nuestro asunto en primera plana. La contradicción reina en Brasil. De un lado, su presidente Jair Bolsonaro, que exhorta a sus seguidores a ignorar las directrices de gobernadores y alcaldes que llaman a quedarse en casa y, por tanto, él llama a volver a reactivar la vida y a trabajar. La confusión nacional ha ayudado a expandir sin duda la pandemia. Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia, y ya ha superado a los europeos. Expertos en salud pública afirman que el enfoque desordenado ha saturado más si cabe las unidades de terapia intensiva y las morgues y ha contribuido a los fallecimientos de grandes cantidades de profesionales de la salud. A medida que la economía más grande de América Latina se está hundiendo en la que podría ser la recesión más profunda de su historia. Vamos a hablar de todas estas claves políticas, sanitarias y económicas, pero antes vamos a repasar algunas portadas de la prensa brasileña. Correio Brasilense, una icónica portada que muestra la magnitud de la tragedia en Brasil. La Folha de Sao Paulo, Bolsonaro empuja a la dimisión a su segundo ministro de Sanidad en un mes. En este caso fue Nelson Teich, recoge, por tanto, la parte política, el coste político que está teniendo en el Ejecutivo la gestión de esta crisis. Diario O Día. Por primera vez, el país registra más de 1.000 muertos en apenas un día. Bueno, quizá la primera pregunta es si esta respuesta contradictoria que estamos viendo en Brasil muestra la convulsión política y, sobre todo, si achacáis a esto que Brasil se haya convertido en el nuevo epicentro de la crisis. Vamos a hacer una rápida ronda de respuestas. David, ¿qué le parece? Bueno, me parece que otra vez Bolsonaro sorprendió al mundo oponiéndose a medidas de cuarentenas. Pero otra vez Bolsonaro está con una lógica política de enfrentamiento permanente. Él hizo campaña en el 2018 contra el sistema, contra la corrupción, contra el progresismo, y la crisis sanitaria no para ese discurso. Uh-huh. Ahora, para Bolsonaro, el sistema de salud, las autoridades sanitarias, los médicos, otra vez son el sistema que siempre defraude a la gente. Y así, para él, la crisis sanitaria es muy difícil de manejar, pero él tiene siempre en la mente el lado político y su reelección en 2 años. Uh-huh. Paula, Bolsonaro forma parte de ese grupo de líderes que menospreciaron, digamos, al virus. La diferencia es que muchos de los otros acabaron modificando sus posturas, pero Bolsonaro, pese a las evidencias, se ha seguido resistiendo a aceptar la importancia de la pandemia. Sí, Bolsonaro desde el comienzo ha minimizado la crisis y a su juicio, bueno, se hizo muy famosa la frase, el calificativo de gripecita, que fue como se refirió al comienzo. Y hace 2 días que Brasil marcó un récord de muertes diarias, más de 1.000 muertes registradas en un día. Sentó bastante mal en la opinión pública el presidente hacer un chiste, reírse en un live de televisión, haciendo referencia a la cloroquina, ¿no? Que es la panacea que de alguna forma él ha promovido o ha defendido como con uso masificado para tratar la crisis sanitaria en este momento.
Entonces, bueno, básicamente Brasil es un país de dimensiones continentales, un país democrático de dimensiones continentales que está en este momento viviendo el avance de esta pandemia y está dejando un impacto particular en cada región, porque bueno, no hay un Brasil, no hay varios Brasiles dentro de Brasil. Lo cierto es que Brasil tuvo meses para estudiar los errores y los aciertos de los primeros países en ser afectados por el virus. Andresa, ¿se entiende que el país haya fracasado por no haber actuado de forma más temprana, apoyándose en su sistema de salud, viendo los antecedentes? Yo creo que es un poco más complejo que eso, porque Brasil, para los que no conocen, tiene 27 gobernadores, 5.570 ciudades. Y la mayoría, como que 80-90% de todos los alcaldes siguieron sus gobernadores. Y en ciudades como Brasilia, por ejemplo, cerraron las escuelas y los shoppings y todo cuando tenían solamente 5 casos confirmados. Entonces, la política de una nación para contener el virus fue muy temprana, pero la eficacia no fue muy grande. Y como hablamos, como tenemos un presidente que se va a las cámaras y dice que es como una gripecita, entonces las personas tienen la ley y tienen los alcaldes que dicen que se quedan en sus casas, pero tienen mensajes que son muy contradictorios. Y la eficacia de la política entonces no es muy fuerte. Bueno, vamos a irnos hasta Río de Janeiro con nuestro corresponsal Marcos Moreno. Conforme los países comenzaron a implementar medidas drásticas para frenar la propagación en marzo, Bolsonaro, ya lo hemos comentado, le restó importancia a los riesgos y alentó a las reuniones públicas. Ahora insta a los brasileños a regresar al trabajo, incluso a pesar de las preocupantes cifras que muestra el país. Marcos, ¿cuál es la visión que tiene de toda esta crisis Bolsonaro y, sobre todo, ¿hay discrepancias dentro del propio ejecutivo brasileño? Bueno, Bolsonaro al final es un visionario en esto de politizar la pandemia y esto es un fenómeno que estamos viendo ahora en el resto de los países, cuando primero surgió, digamos, este susto internacional que significaba la enfermedad y ahora todo el mundo está llevando el asco a su sardina, digamos, en un refrán. Bolsonaro empezó con esto, o sea, decidió que politizar una pandemia iba a ser el mejor rédito para él. Y su estrategia ahora mismo es eximirse de la responsabilidad. Y esto lo ha mantenido desde el principio. Es decir, si yo no actúo, como lógicamente va a haber una crisis económica muy fuerte en Brasil, yo no tendré la culpa, porque la culpa de las cuarentenas y la culpa de los aislamientos sociales va a ser de los gobernadores y de los alcaldes. Mientras que tampoco su margen de actuación no es muy grande, porque, como bien comentabais, los sistemas sanitarios corresponden a los estados y a los alcaldes, y son a ellos los que tienen que hacer frente a la enfermedad en un primer nivel. Lo que tendría que hacer Bolsonaro es coordinar todo esto. Me has dicho si hay, disculpa. Sí, diferencias dentro del Ejecutivo. Pues no las hay. No las hay porque Bolsonaro ha eliminado a Luis Enrique Mandetta hace un mes, su ministro de Salud. Después dimitió Nelson Teich por sus divergencias con él, Sergio Moro, es decir, dentro del Ejecutivo no las hay. Donde sí las hay es en el judiciario, lo hay en el legislativo, en la Cámara, que se le enfrenta, lo hay en los gobernadores, en los alcaldes y, lógicamente, también a nivel internacional. Vamos a trazar un poco la radiografía del virus en el país. Bueno, Sao Paulo, Río de Janeiro y Manaus están entre las ciudades más afectadas, aunque el virus también se propaga rápidamente en ciudades y poblados más pequeños. Paula, ¿cómo está siendo la propagación de ese virus? Porque además creo que la contabilidad de casos y víctimas está siendo muy complicada y hay muchas voces que hablan de que hay una subestimación, ¿no? Sí, hay, dependiendo de quién escuches, hay una estimación de que hay una subnotificación de hasta 15 veces. Lo que si haces la cuenta te dejaría a Brasil como el indiscutible epicentro mundial del coronavirus, muy por encima de las cifras que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Brasil faltan exámenes, no hay una masificación de exámenes, no se testa a todo el mundo, se testa básicamente a quien va a los hospitales y a quien está en un estado más grave. El sistema de compilación de muertos y de casos
como sabemos es actualizado a diario, lo que vemos es un impacto mayor. Bueno, lo que decías, San Paulo es sin duda el epicentro en Brasil. Desde el comienzo despuntó con una alta cantidad de casos y de muertes, muy por encima del resto, una proporción de, ahora exactamente no recuerdo, pero al comienzo ya era una proporción de más de 30, un tercio de los casos y los muertos. Pero también estás viendo que proporcionalmente Amazonas, por ejemplo, es uno de los estados con más casos por millón de habitantes, o es el estado con más casos y más muertos por millón de habitantes, ¿no? Entonces, estás viendo que en el norte y el noreste hay un cuadro bastante grave, bastante complejo de colapso en el sistema de salud y de dificultades para atender la propagación, ¿no? De contener la propagación. De todos los causantes que nos han podido llevar a Brasil a esta situación, David, el cumplimiento irregular del aislamiento social ha sido quizá el principal error. Cuarentenas abandonadas a la mitad, relajamiento del aislamiento en los momentos más críticos. Es como lo han dicho los otros invitados. Brasil es enorme y la situación es muy diferente en un punto u otro del país. Por ejemplo, en el estado de São Paulo hay una diferencia enorme entre la gestión de la crisis dentro de la ciudad de São Paulo y en el estado. El estado de São Paulo tiene el mismo PBI que Argentina, es muy desarrollado y al mismo tiempo en el interior muchos alcaldes no están a favor de la cuarentena. Así que, y en otros lugares más al sur, donde hay pocos casos, las medidas que son tomados son de aislar las diferentes ciudades, que adentro de ciudades no hay cuarentena, pero no permitir mucho movimiento entre ciudades. Las dificultades con la cuarentena en Brasil tienen mucho que ver con el tamaño del país y con la debilidad de las instituciones también. Siempre en Brasil hay mucha resistencia de varias partes de la población a medidas que vienen del gobierno federal, del gobierno estadual o de la alcaldía misma. En unos instantes le voy a preguntar también a la doctora Andresa de Sousa por esa desigualdad en el sistema de salud brasileño. No es lo mismo ir a un hospital, supongo, en Sao Paulo que ir en Manaos. Nos vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos analizando aquí el nuevo epicentro de la crisis del coronavirus en primera plana, que es Brasil. Hasta ahora. Continuamos en primera plana hoy hablando de Brasil como nuevo epicentro de la crisis del coronavirus. Lo hacemos con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Marcos Moreno, David Comerzano, compañero de France 24, es corresponsal en Brasil, la periodista de la agencia France Press en Brasil, Paula Ramón, y Andresa de Sousa, directora del programa de estudios brasileños del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Señora de Sousa, hablábamos antes de irnos a la pausa de esa desigualdad en el sistema de salud brasileño. Claro, la vulnerabilidad del sistema de sanitario en localidades como Manaos o en la Amazonía, allí imaginamos que hay carestía de todo y por eso el riesgo, ¿no? La cuestión de la Amazonía, ¿no? Sí, el estado de Amazonas tiene 62 ciudades y es mucho poco, porque es una región muy grande, muy larga, y entonces en cualquier situación las personas tienen que viajar mucho para llegar al centro, para ir al banco, para ir a la escuela, para ir al hospital, para todo. Y lo hacen con barcos, con embarcaciones, con mucha gente. Y con esta crisis tienen siempre que viajar, entonces todo el estado se encuentra en una situación muy grave y solamente Manaus que tiene las unidades de cuidados intensivos. Y entonces tienen que viajar como 2-3 días
en una embarcación para llegar a Manaus y llegan los pacientes ya muy graves. Y entonces vemos en Manaus no solamente lo que pasa en Manaus, pero sí en todo el estado de Amazonas. Vamos a hablar de la situación que están viviendo esas unidades de cuidados intensivos y también de las morgues con nuestro corresponsal Marcos Moreno desde Río. Marcos, esa respuesta desordenada brasileña sin duda está teniendo consecuencias en la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Cuéntanos cómo es la situación en estos momentos. Lo que pasa es que Brasil es un país de dimensiones continentales, entonces es muy diferente la respuesta, como decíamos, que están dando diferentes localidades cuando en principio el miedo era el mismo. Es muy dramática la situación de Manaus, donde hemos visto frigoríficos en las puertas de los hospitales para albergar los cadáveres, hemos visto récord de entierros, a veces incluso en fosas comunes, pero por ejemplo en São Paulo, que es un epicentro y sin embargo su sistema sanitario ha aguantado bien. Desde el principio estaban diciendo, bueno, ya dentro de 2 semanas llega el colapso, y verdaderamente el colapso no llegaba. Los alcaldes y los gobernadores han conseguido achatar la curva y esto explica que 2 meses después, puesto que el 24 de marzo ya se instalaron las cuarentenas en lugares como Río o São Paulo, todavía estemos en una situación sanitaria relativamente aceptable respecto a las escenas que hemos vivido en Europa, siendo que además el sistema de salud brasileño no tiene tanta fuerza. En cualquier caso, y les propongo, David, Paula o Andresa, hablamos de un país que ante crisis de salud pasadas, como el SIDA o el Zika, el país actuó con estrategias que fueron elogiadas por el mundo. Es un país que se ha caracterizado por respuestas, digamos, innovadoras en crisis de salud. El contraste con la situación actual llama poderosamente la atención. David. Bueno, en Brasil hay que tener en cuenta que el acceso a la salud es muy diferente si vivís en la ciudad, si vivís en el campo, si tienes un plan de salud privado o si vas a los puestos sanitarios, si tus recursos son el SUS, el sistema de base. Pero seguramente en Brasil hay una tradición de estudio de enfermedades tropicales que tiene un pasado muy largo y hay expertos. Y durante décadas hubo una inversión en la salud y en estudios científicos. Bolsonaro da una impresión que el Brasil entró en un caos absoluto, pero como lo dijo Marcos, por ahora no está en un estadio de colapso absoluto. En 2013 Brasil expandió en gran medida el acceso a la atención médica preventiva en áreas de escasos recursos al contratar a miles de médicos extranjeros, la mayoría de ellos cubanos, por cierto. ¿Ese acceso, Paula, puede servir ahora de buque de contención, digamos, en cierta medida hacia el virus? Yo no diría de contención en ningún caso, porque, bueno, en fin, contención por lo que manejamos hasta ahora. Pero sí, obviamente, el tema, antes de Bolsonaro asumir el poder, ya después de las elecciones, se rompió el acuerdo de la participación de los médicos cubanos en más médicos. Fue una salida bastante brusca, no hubo una transición, y esa brusquedad dejó varios lugares, centros hospitalares, centros de atención desatendidos, principalmente, obviamente que fuera de las grandes regiones metropolitanas. Había una discusión sobre incorporarlos nuevamente a la medicina, permitirles ejercer medicina en Brasil. Y la publicación de esos nuevos lineamientos para ellos entrar nuevamente en servicio médico debían haber salido en el primer trimestre de este año y bueno, fue atropellado por la pandemia. Y salió finalmente el lunes. Entonces, la incorporación de 157 médicos de este contingente que se quedó aquí en Brasil iban a ser incorporados al servicio, ¿no? Obviamente, Brasil tiene, en Río de Janeiro, por ejemplo, hay casos, Marcos tal vez pueda hablar mejor que yo de eso, de centros hospitalarios que no están funcionando por falta de personal, realmente, por falta de equipo, de mano de obra, ¿no?
y justamente hay lugares en los que realmente falta personal médico. No es una cuestión de infraestructura. Hay lugares en que es infraestructura, pero hay otros lugares que no es infraestructura, que es realmente personal médico lo que está faltando. Marcos, ¿podemos hablar de una sólida oposición que se haya forjado entre algún gobernador y Bolsonaro dentro de esta crisis o es demasiado decir? Sí, claro. Por ejemplo, João Dória, que es el gobernador de São Paulo, se ha presentado un poco él como el jefe de Estado porque ha hablado del virus un poco al nivel de lo que lo han hecho otros líderes europeos. Pero Bolsonaro le ha acusado de estar con las ideas puestas en las elecciones de 2020 y el pueblo ha aceptado, muchas personas, han aceptado ese discurso, porque al final Bolsonaro ha aprovechado un discurso populista que le genera muchos beneficios, porque todo el mundo, en todas las partes, está frustrado en su casa sin poder salir a dar un paseo, sin poder ir a dar un abrazo a su madre y sin poder trabajar y traer comida para su casa. Y en Brasil, los ciudadanos tienen una persona que además es el máximo mandatario elegido democráticamente, que les dice, no se preocupen, esto podría hacerse. Lo que pasa es que ustedes localmente tienen unos pequeños dictadores que les impiden hacerlo. La necesidad que yo tengo de trabajar, de salir, de vivir, hace que yo me adhiera, lógicamente, a esa imagen de Bolsonaro, a esa idea, porque es muy difícil ver la pandemia hasta que realmente no nos explota en nuestra cara, hasta que vemos morir a vecinos, a familiares, a padres. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pero hasta ahora, lógicamente, era fácil entre las personas creer a Bolsonaro. Ellos quieren creer a Bolsonaro. Queremos creer que la pandemia no va a llegar a Brasil. Sí, hablaba hace unos instantes del éxito que tuvo Brasil en episodios anteriores en gestiones de crisis sanitarias como el VIH o el Zika, que fue buena parte debido a la inversión en ciencia y en el empoderamiento de científicos brasileños. Doctor Andresa de Sousa, ¿es esto lo que ha dilapidado la administración Bolsonaro, el empoderamiento de científicos brasileños? Y hay un legado muy importante, como dice, de Zika, de estudios, y los mismos cientistas están ahora trabajando mucho, como día y noche, para el COVID-19. Y la respuesta brasileña es muy buena, y la investigación, todo el secuenciamiento genético y todo. Y tiene un grupo de cientistas muy fuerte. Y todas las equipes de Imperial College y de Oxford University trabajan con cientistas brasileños. Pero ahora la situación, como he dicho, es muy diferente, que hay pocos recursos y hay también un verdadero ataque a los cientistas, que hay personas que están en la calle y van a colectar datos, informaciones, y sí, son agredidas a socos y entonces hay científicos que están con miedo de hacer su trabajo y ataques virtuales como en Twitter, en las medias sociales, es muy grave la situación. Sí, los científicos, los periodistas, todo lo que tiene que ver con el mundo racional, en este momento se rechaza. Sí. No sé si lo sienten así también, Paula. La desinversión en ciencia no es exclusiva de Bolsonaro, ¿no? El proceso de desinversión en ciencia comenzó, hasta si mal no recuerdo, con Dilma. Y ha venido solo acentuándose. Obviamente Bolsonaro, en fin, Dilma, los gobiernos Dilma Temer tiraron recursos, ¿no? Pero no en el discurso. Obviamente Bolsonaro sí afincó en el discurso de relativizar la ciencia y de desmeritar el trabajo que es hecho. Y eso es una cosa, es muy fácil para la gente, tiene un apelo simple, que el trabajo científico es complejo de entender para la persona, para nosotros, para cualquier persona común, ¿no? Porque es un trabajo demorado, que exige mucho dinero, que exige mucho tiempo y que los resultados no son inmediatos. Entonces, bueno, ¿y qué? Que un científico, el secuenciamiento del virus, por ejemplo, para la gente es difícil entender un poco cómo eso impacta su vida, su día a día. Entonces, este discurso cala bastante. El tema de los periodistas, yo creo que básicamente lo que cala también es
lo que decía un poco Marcos sobre el virus es una cosa que tú no ves. Es difícil tú ver, está allí el virus. Hasta que no está en tu casa, tú no lo ves. Entonces, bueno, tú ves todos los días noticias y el discurso es una exageración de la prensa. Es fácil, cala muy fácil, se extiende muy rápido, ¿no? Y hay un descrédito grande en la prensa, pero esto también venía un poco de antes, ¿no? Pues me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy a los cuatro analizando cómo Brasil es el nuevo epicentro del coronavirus. Un gran análisis de todos los ámbitos político, científico, sanitario. Muchísimas gracias, Marcos Moreno, corresponsal de RFI en Río de Janeiro, David Gomerzano, compañero de France 24, Paula Ramón, periodista de la agencia France Press en Brasil, y la doctora Andresa de Sousa, que nos ha atendido desde el Centro de Estudios Brasileños del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias a los cuatro, a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.